Continuamos con Historia Moderna de España. La parte primera, del 1469 al 1665. Estamos en la UNED y vamos a hablar del resurgimiento y desastre. El programa de reformas. Durante la segunda década del siglo XVII se hizo cada vez más evidente que el gobierno del duque de Lerma tenía los días contados. Tanto en el interior como en el exterior, la situación empeoraba de modo alarmante. El asesinato de Enrique IV en 1610 había alejado oportunamente un peligro inmediato de guerra con Francia, y el arreglo matrimonial de 1612 entre Luis XIII y la infanta Ana por un lado y del príncipe Felipe e Isabel de Borbón por el otro alentó nuevas esperanzas acerca de un nuevo y más feliz capítulo en la historia de las relaciones franco-españolas. Pero la Pax Hispánica no pudo extenderse al mundo transoceánico. Los holandeses habían aprovechado los años de paz, a partir de 1609, para consolidar y extender sus posiciones en el extremo oriente a expensas del Imperio portugués. Como las depreciaciones de los holandeses continuaban, todos los ministros, uno tras otro, se mostraron de acuerdo con la opinión expresada en 1616 por don Fernando de Carrillo, presidente del Consejo de Hacienda, de que ha sido peor que si la guerra continuara. El problema de los holandeses, todavía por resolver y quizás insoluble, había de atormentar a la España de Felipe III y Felipe IV, como había atormentado a Felipe II, como si confirmara que la monarquía española no podría sacudirse jamás el peso de la damnosa heredita de los Países Bajos. En el interior, tanto la situación castellana como el estado de las finanzas reales preocupaban cada vez más. Pese a la paz, la corona lograba gastar unos 8 y hasta 9 millones de ducados anuales, cifra sin ningún precedente, como lamentaba Carrillo, aunque no del todo exactamente, en 1615. Si bien Felipe II había llegado a gastar aún más en sus descabelladas empresas de los años 90, al menos había sabido obtener sustanciosos ingresos de las Indias. Pero en 1615 y nuevamente en el 16, la flota del tesoro, de la que en los primeros años del reinado la corona esperaba unos 2 millones anuales de ducados, apenas si trajo 1 millón, y en los últimos años de la década las cifras cayeron muy por debajo del millón. El agotamiento gradual del flujo de plata americana, que se explica por el coste de cada vez mayor de la explotación de las minas, por la creciente autarquía económica de los colonos, por los crecientes gastos de los gobiernos virreinales del Nuevo Mundo y quizá por una caída de los precios mundiales de la plata, hizo cada vez más urgente el abordar el problema de la reforma económica y financiera. A las voces de los arbitristas y los procuradores de las Cortes se unieron ahora las de los ministros de Hacienda de la Corona, que instaban a Lerma a que actuase urgentemente. A principios del verano de 1518 se decidió por fin acceder a la lluvia de instancias. Se creó una junta especial, llamada Junta de la Reformación, y se ordenó al Consejo de Castilla que elaborase un informe que presentase posibles remedios para los males que aquejaban al país. Pero el propio duque, que se había asegurado, tomando el capelo cardenalicio, no había de beneficiarse de esta tardía prueba de iniciativa personal. El 4 de octubre de 1618 cayó del poder como consecuencia de una intriga de palacio dirigida por su propio hijo, el duque de Uceda, y su caída, en desgracia, fue seguida por el arresto de su hombre de confianza, Rodrigo Calderón, que posteriormente fue procesado por una enorme lista de cargos. El Consejo de Castilla presentó debidamente su consulta el 1 de febrero de 1619. No era este un documento tan impresionante como muchas veces se quiere hacer creer, y sus 7 recomendaciones, curiosamente mezcladas, no señalaban ningún progreso con respecto a lo que los arbitristas venían diciendo desde hacía años. La miseria y la despoblación de Castilla se atribuían a los excesivos impuestos y tributos, y el Consejo proponía una reducción de las imposiciones y una reforma del sistema fiscal que podía realizarse en parte acudiendo a los otros reinos de la monarquía en demanda de ayuda para Castilla. El Consejo sugería también que el rey debía dominar un poco sus generosos instintos a la hora de conceder mercedes y limpiar la corte de parásitos. Se debían aprobar nuevos impuestos sobre el lujo para acabar con la afición o los costosos artículos suntuarios extranjeros. Las regiones desiertas debían ser repobladas y los agricultores estimulados mediante la concesión de privilegios especiales. No se darían más permisos para el establecimiento de nuevas fundaciones religiosas. Además, el número de conventos y escuelas ya existentes debía reducirse y se tenían que abolir las 100 receptorías creadas en el 161.
Aunque estas recomendaciones eran extremadamente vagas, precisamente en los puntos en que más necesario era especificar, eran, sin embargo, importantes por cuanto representaban el primer reconocimiento real por parte del gobierno de Felipe III de la gravedad de los problemas económicos de Castilla. Pero el gobierno del duque de Uceda no estaba mejor preparado que el de su padre para poner en práctica esta política y durante 2 años vitales las proposiciones fueron tranquilamente ignoradas. Sin embargo, los días del gobierno estaban contados. En el verano de 1619, Felipe III hizo una visita oficial a Portugal, donde se convocaron cortes para que tomaran juramento a su hijo. En el viaje de vuelta se sintió enfermo y aunque su estado mejoró, poco después, gracias, se dijo a San Isidoro, cuyos restos fueron colocados en su habitación, pronto se hizo evidente que ya no podía esperar vivir mucho más tiempo. Arrepentido por una vida que había sido tan intachable como poco provechosa, falleció a la edad de 43 años, el 31 de marzo de 1621, y fue sucedido por su hijo, de 16 años, heredero de un patrimonio disipado. Felipe IV difería de su padre por su ingenio vivo, su inteligencia y su cultura, pero se parecía a él en la falta de carácter, desprovisto por completo de la viveza de su hermano menor Fernando, quien con singular desacierto había sido nombrado arzobispo de Toledo en 1619 a la avanzada edad de 10 años. Tendía por temperamento a depender de los que podían reforzar su decisión y ayudarle en la formidable tarea de tomar una resolución. Nacido para confiar en sus favoritos, ya había adoptado, o más exactamente, había sido adoptado por el primero y más importante de los validos antes de subir al trono. Era este un gentil hombre de su séquito, Gaspar de Guzmán, conde de Olivares. El conde era un aristócrata andaluz, nacido en 1587 en Roma, donde su padre era embajador de España. Se educó en la Universidad de Salamanca y se le encaminó hacia la carrera eclesiástica, pero la muerte repentina de su hermano mayor le dejó heredero del título y de las propiedades familiares. Ambicioso de cargos y deseoso de hacer una brillante carrera, tuvo que esperar hasta 1615 antes de que Lerma, que desconfiaba, como es natural, de una personalidad tan poderosa, le diese un cargo de gentil hombre de cámara del joven príncipe Felipe. Una vez en la Casa Real, trabajó duramente y con éxito hasta conseguir el favor del príncipe. En las mezquinas intrigas de finales del reinado se puso al lado del duque de Uceda y maniobró con habilidad para conseguir que fuese llamado nuevamente a Madrid su tío don Baltasar de Zúñiga, que era a la sazón embajador en la corte del emperador. Hombre capacitado e influyente, Zúñiga podía ser mucho más útil a su sobrino en la corte del rey de España. Cuando Felipe III yacía en su lecho de muerte, Zúñiga y Olivares se apresuraron a apoderarse del control del gobierno, arrancándolo de las ineptas manos del duque de Uceda, y el favor del nuevo rey les dio un triunfo en toda la línea. Hasta su muerte, en octubre de 1622, Zúñiga fue oficialmente el primer ministro de Felipe IV, pero el ministerio de Zúñiga no era en realidad sino una pantalla tras la cual Olivares se preparaba para el puesto de privado, que iba a ocupar durante 22 años hasta su caída en 1643. Personaje inquieto, nunca completamente a gusto consigo mismo o con los demás, Olivares no tenía una sola personalidad, sino una serie de ellas que coexistían, rivalizaban y chocaban dentro de un solo cuerpo. Alternativamente expansivo y abatido, humilde y arrogante, astuto y crédulo, impetuoso y precavido, desconcertó a sus contemporáneos con la versatilidad de su actuación y los dejó boquiabiertos con sus camaleónicos cambios de humor. En cierto modo siempre parecía un gigante en relación con los demás, dominando a la corte como un coloso, con papeles de estado encajados en su sombrero o desbordando de sus bolsillos, siempre en una furia de actividad, siempre rodeado de secretarios corriendo por todas partes, dando órdenes, amenazando, lisojeando, haciendo resonar su voz por los corredores de palacio. Ningún hombre trabajó más ni descansó menos. Con la llegada de Olivares, los indolentes y plácidos días del duque de Lerma habían pasado a la historia y se había dado el primer paso hacia la reforma. Olivares era, por naturaleza y por convicción, el heredero de los arbitristas, decidido a emprender una resuelta eficacia y eficiencia a las reformas que se había ido aplazando durante tanto tiempo. Pero era también el heredero de otra tradición que había encontrado poderosos abogados en la España de Felipe III, la gran tradición imperial, que creía firmemente en la justicia y desde luego la inevitabilidad de la hegemonía española y más específicamente castellana en el mundo.
Bajo el gobierno de Lerma, esa tradición había sido acallada en la capital de la monarquía, donde el eclipse de la tradición de cruzada había quedado curiosamente simbolizado, en 1617, por el desplazamiento de Santiago como único patrón de España. En el futuro, el santo guerrero tendría una compañera femenina en la persona de una Santa Teresa, altamente idealizada, pero del mismo modo que Santiago seguía teniendo sus fervientes devotos, lo mismo ocurría con la tradición militante que él había simbolizado. La indolente política de Lerma era mirada con rabia y desprecio por muchos de sus agentes que se negaban a aceptar el humillante pacifismo del gobierno de Felipe III. Aprovechando la debilidad del gobierno que despreciaban estos agentes, los grandes procónsules italianos, como el conde de Fuentes, el marqués de Bedmar, el marqués de Villafranca y el duque de Osuna, virrey de Sicilia en 1611, llevaron durante todo este tiempo una política militante y agresiva, totalmente divergente de la de Madrid. Aunque Osuna cayó en desgracia en 1620 y fue después encarcelado por orden de Zúñiga y Olivares, ambos ministros compartían muchas de sus intenciones y aspiraciones. Creían, como él, que España solo podía permanecer fiel a sí misma si permanecía fiel a su tradición imperial y despreciaban la política derrotista de la que la había llevado, según su opinión, al miserable estado en que entonces yacía. Así pues, Olivares combinaba el imperialismo quijotesco que pertenecía a la época dorada de Carlos V y Felipe II y la actitud práctica de los arbitristas para quienes los molinos seguían siendo molinos, por más que se dijera de lo contrario. Durante toda su carrera, lo ideal y lo práctico, la tradición de cruzada y la tradición reformista coexistieron difícilmente, y fue extrañamente simbólico que el primer mes de su ministerio, cuando todo estaba a punto para la reforma, fuese también el momento de la reanudación de la guerra. En abril de 1621 expiró la tregua con los Países Bajos y no fue renovada. Aparte, el hecho de que el triunfo del belicoso partido orangista en las Provincias Unidas hacía prácticamente segura la reanudación de la guerra. Existían poderosos argumentos, tanto en Madrid como en La Haya, para cesar la tregua. El Consejo de Portugal insistió en los irreparables daños causados por los holandeses en las posesiones ultramarinas portuguesas durante los años de paz y el Consejo de Hacienda intentó demostrar que los gastos de mantenimiento de un ejército permanente en Flandes no eran menores en tiempo de guerra que en tiempo de paz. Se arguía asimismo que si los holandeses estaban ocupados en defender a su país, les quedarían menos energías para lanzarse a sus piraterías y una lucha que entonces era prácticamente mundial quedaría de este modo localizada. Además, ya se habían tomado ciertas medidas que demostraban que en esta ocasión había posibilidades reales de éxito en la guerra contra los holandeses. La revuelta de la Valtellina en 1618 había proporcionado al duque de Feria, gobernador de Milán, un pretexto para establecer guarniciones españolas en este estratégico valle que unía Milán con Austria, y la revuelta de Bohemia en el mismo año permitió al mejor general español, Ambrosio Spinola, ocupar el Palatinado y asegurarse el control de los pasos del Rin. Estas dos acciones, emprendidas durante el último año del gobierno de Uceda, habían permitido a España consolidar su control sobre la vital ruta española, por lo que se podían enviar hombres y pertrechos de Milán a Flandes. Los éxitos de los generales españoles contribuyeron a reafirmar la influencia de los partidarios de una vuelta a la política beligerante y crearon un clima en el que la reanudación de la guerra podía ser casi considerada como un hecho. De este modo, en el primer mes de su existencia, el nuevo gobierno se vio empujado a la continuación de la guerra en los Países Bajos y a su probable extensión a toda la Europa central. Esto hizo aumentar inmediatamente las cifras del presupuesto español para 1621, y durante muchos años el duque de Osuna había insistido en que la conservación de un imperio tan extenso y diseminado como el español dependía de la posesión de una poderosísima escuadra. Bajo el gobierno de Felipe III, la flota española había sido escandalosamente olvidada y los barcos habían casi echado raíces en los muelles por falta de dinero. Pero Olivares comprendió, al parecer, que una vigorosa política naval era esencial para el triunfo de las armas españolas y, en virtud de una orden de noviembre de 1621, la flota del Atlántico debía ser aumentada hasta un total de 46 barcos. La suma destinada a su mantenimiento fue aumentada de 500.000 a 1 millón de ducados anuales.
Por otra orden real del mismo mes, el presupuesto para el ejército de Flandes fue aumentando de 1,5 millones a 3,5 millones de ducados por año. El presupuesto anual de la corona superaba ahora los 8 millones de ducados y su déficit anual se mantenía alrededor de los 4 millones, mientras que los ingresos se veían hipotecados por un plazo de 3 o 4 años. Puesto que, como escribía Olivares en su memorándum que en aquel momento redactaba para su señor, las obras heroicas en los reyes no pueden ejecutarse sin hacienda. La reanudación de la guerra hizo aún más urgente el programa de reforma. Esta se inició entonces con considerable decisión. Como prenda de las intenciones del nuevo ministerio, se redujo la larga lista de favores y pensiones reales. Se ordenó una investigación en torno a las fortunas adquiridas por todos los ministros a partir de 1603 y el odiado Rodrigo Calderón fue ejecutado públicamente. Al propio tiempo se inyectó nueva vida a la moribunda Junta de la Reformación y los frutos de sus trabajos aparecieron en febrero de 1623 con la publicación de una serie de 23 artículos de reforma. Eran estos una serie combinada de decretos que se inspiraban en los escritos de los arbitristas y en la consulta del Consejo de Castilla de 1619 y estaban imbuidos en la convicción de que la moral y la economía estaban ligadas de modo inextricable. Iba a producirse una reducción de los 2/3 en los cargos municipales, se introducirían unas leyes suntuarias muy estrictas para regular los excesos reinantes en el vestir, se tomarían medidas para incrementar la población, se impondrían prohibiciones a la importación de manufacturas extranjeras y se clausurarían los burdeles. Por fin llegaba la reforma general de la moral y las costumbres que, según se creía, traería la regeneración de Castilla. Por desgracia, para las buenas intenciones de Olivares, la inesperada visita del príncipe de Gales a Madrid, al mes siguiente, echó a rodar todo proyecto de austeridad. Los orígenes de las fortunas ministeriales resultaron tan misteriosos que la investigación tuvo que ser abandonada, y el plan para la reducción de los cargos municipales tuvo que ser también abandonado ante la insistencia de los procuradores de las Cortes que veían sus municipios amenazados por graves pérdidas financieras. Al cabo de 3 años no quedaban del gran programa de reforma más que la modesta realización de la abolición de la gorguerra. Ante la inercia pública y la encubierta oposición de la corte y la burocracia, incluso las energías reformadoras de Olivares se vieron frustradas. Pero si la reforma de la moral tenía que ser aplazada hasta tiempos más propicios, la reforma de las finanzas no podía esperar ya más. La situación financiera con que se enfrentaba Olivares se resumía esencialmente en 2 problemas distintos, pero íntimamente relacionados. La monarquía se había encontrado en apuros durante el reinado de Felipe III, ante todo debido al agotamiento de Castilla, que cargaba con el peso principal de las finanzas de la corona. El agotamiento de Castilla, a su vez, se atribuía a la gran carga tributaria que sobre este reino recaía y que pesaba con enorme dureza sobre sus ciudadanos más productivos. Así pues, la finalidad de la política financiera de Olivares debía residir, en primer término, en una redistribución más equitativa de la carga tributaria soportada por Castilla y, en segundo lugar, en obligar a las demás provincias de la monarquía a acudir en ayuda de Castilla, de modo que ésta pudiese verse aligerada del desproporcionado peso que acarreaba. El principal de los planes de Olivares para Castilla consistía en un proyecto para el establecimiento de un sistema bancario nacional, idea propuesta a Felipe II por un flamenco, Peter van Hordehus, ya en 1576, y luego estudiada varias veces durante el reinado de Felipe III. De acuerdo con el proyecto, una cadena de bancos ayudaría a la corona a reducir sus deudas, a sacudirse la dependencia de los asentistas extranjeros y, mediante la imposición de un interés tope del 5% sobre las restituciones, desviar gran parte del capital invertido en préstamos hacia las inversiones directas, con la esperanza de mejores beneficios. Este proyecto estaba expuesto en una carta enviada en octubre de 1622 a las ciudades representadas en las Cortes de Castilla e iba acompañado de otra proposición muy cara a Olivares: la abolición de los millones. En lugar de esta imposición sobre los artículos de consumo esenciales que afectaba más duramente a los pobres y que de todos modos resultaba cada vez menos remuneradora y más difícil de recaudar, Olivares proponía que las 15.000 ciudades y pueblos de Castilla contribuyesen según su importancia numérica al mantenimiento de un ejército de 30.000 hombres. Estos proyectos tropezaron con la fuerte oposición en las Cortes castellanas. Se desconfiaba en general de los erarios o bancos
Y no sin razón, y aunque existía el deseo general de ver la abolición de los millones, resultó imposible acordar cualquier otra fórmula tributaria. En consecuencia, el proyecto bancario fue definitivamente abandonado en 1626, y los insustituibles millones sobrevivieron para ser extendidos a otros artículos y fueron recaudados a un ritmo no ya de 2 millones, sino de 4 millones anuales de ducados. Aunque Olivares no había abandonado aún toda esperanza y todavía llevó a cabo en 1631 otro intento de abolir los millones, era evidente que poderosos intereses creados se interponían en el camino de las radicales reformas fiscales que durante tanto tiempo intentó introducir. Sin embargo, los planes reformistas castellanos no eran sino una parte de un programa de reforma infinitamente más ambicioso para toda la monarquía española. Durante los últimos años, tanto los ministros de Hacienda como los arbitristas habían insistido en el deber de las otras partes de la monarquía de venir en ayuda de la exhausta Castilla. Pero era difícil prever cómo podía esto realizarse mientras se mantuviera intacta la estructura constitucional de la monarquía. Los privilegios de reinos como Aragón y Valencia eran tan amplios y sus cortes tan poderosas que las posibilidades de introducir un sistema tributario regular, en una escala semejante a la de Castilla, parecían remotas. Las necesidades fiscales venían pues a reforzar ahora los tradicionales argumentos nacionalistas castellanos, según los cuales las leyes y los fueros provinciales debían ser abolidos y la organización fiscal y constitucional de las otras partes de la monarquía ajustada a la de Castilla. En una época en que los hombres de Estado europeos intentaban consolidar su control sobre sus pueblos y explotar de un modo más eficaz los recursos nacionales con el fin de reforzar el poder del Estado, era natural que Olivares viese en la castellanización de la monarquía española la solución a muchos de sus problemas. Si se introducía la uniformidad legal en toda la monarquía, la separación entre los diversos reinos, de la cual siempre se quejaba, desaparecería, y sería posible movilizar de un modo efectivo todos los recursos de un imperio que era, en potencia, el más poderoso del mundo, pero que en aquellos momentos se veía debilitado por su total falta de unidad. Olivares se convertía así en partidario de la posición tradicional albista sobre la cuestión de la organización imperial. Pero parece ser, al propio tiempo, comprendía bien las quejas de los reinos no castellanos que protestaban por tener que pagar tributos más gravosos para mantener un imperio que únicamente beneficiaba a Castilla. Es significativo que uno de sus amigos más íntimos y consejero suyo fuese un teórico político llamado Álamos de Barrientos, que había sido también amigo y discípulo de Antonio Pérez. Debido quizá a la influencia de Álamos y de las teorías políticas de la escuela de Pérez, lo que hubiera podido ser simplemente una política de castellanización, en toda su crudeza, se convirtió en la mente de Olivares en un programa más generoso y liberal. En un famoso memorial que presentó a Felipe IV a finales del 1624, admitía las muchas quejas de los reinos que apenas veían a su rey y que se sentían excluidos de los cargos en el gobierno y en la Casa Real. Proponía, por lo tanto, que a la vez que las leyes de los diferentes reinos se irían ajustando gradualmente a las de Castilla, el carácter de la monarquía, en su conjunto, se haría menos exclusivamente castellano por medio de visitas más frecuentes del rey a las diferentes provincias y por la designación de más portugueses, aragoneses e italianos para los cargos importantes. Si la monarquía de Olivares iba a consistir en multa regna sed una lex, también sería una monarquía auténticamente universal en la que se derribarían las múltiples barreras de separación entre las multa regna, mientras que sus hombres se verían embarcados, sin distinción de su provincia de origen, en una aventura común en beneficio de todos. El propio Olivares comprendía que esta grandiosa visión de una monarquía española unificada e integrada no podía realizarse en un día, pero veía que era importante familiarizar cuanto antes a las diversas provincias entre sí y acostumbrarlas a la idea de pensar colectivamente, en lugar de hacerlo en términos puramente individuales. Esto era, en efecto, una concepción de la monarquía diametralmente opuesta a la de Carlos V y Felipe II, que se había mantenido a falta de una visión más positiva. Creyó Olivares que el proceso podía comenzar con el establecimiento de alguna fórmula de cooperación militar entre las diferentes provincias. Esto no solo tendría la ventaja de obligar a las provincias a pensar en los demás, y no solo en sí misma, sino que también ayudaría a resolver los problemas del capital y recursos humanos que amenazaban entonces con abrumar a Castilla. El largo memorial secreto de 1624 al rey iba seguido de un memorial más breve, destinado a la publicación, que exponía un proyecto que debía llamarse
Unión de Armas. La unión tenía que llevarse a cabo mediante la creación de una reserva común de 140.000 hombres, aportados y mantenidos por todos los estados de la monarquía según una proporción fija. Cualquier reino de la monarquía que fuese atacado por un enemigo sería inmediatamente auxiliado por la séptima parte de esta reserva, es decir, por 20.000 hombres de infantería y 4.000 de caballería. Existían evidentes dificultades prácticas para la realización de este ingenioso proyecto. Los estados de la Corona de Aragón, por ejemplo, poseían leyes extraordinariamente rígidas que regulaban el reclutamiento de tropas y su utilización más allá de las fronteras. No sería fácil inducirles a prescindir de estas leyes para acudir en ayuda de una provincia como Milán, que siempre estaba expuesta a un ataque por sorpresa. Pero el conde duque, pues Olivares empezó a ser llamado así después de ser nombrado duque de Sanlúcar la Mayor en 1625, no se quiso dar por vencido. Decididos a llevar adelante un proyecto que ofrecía una esperanza real de ayuda para Castilla, el rey y él emprendieron, a finales de 1625, una visita a los 3 estados de la Corona de Aragón, a cuyas cortes tenían que presentar el plan de la Unión de Armas. Las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña, reunidas durante la primavera de 1626, se mostraron aún menos entusiasmadas por la Unión de Armas de lo que Olivares hubiera podido suponer. Hacía 20 años o más que no se habían convocado cortes y durante ese tiempo las quejas habían ido acumulando. Tanto los aragoneses como los valencianos opusieron objeciones a la novedad del subsidio que les solicitaba el rey y se mostraron intransigentes en no aceptar el reclutamiento de hombres para que sirvieran en el extranjero. Pero las cortes más recalcitrantes fueron las de Cataluña, inauguradas en Barcelona por el rey el 28 de marzo. Los catalanes se hallaban entonces más ofendidos y disgustados que de costumbre. Desde la vista de Felipe III en 1599 habían pasado por una serie de experiencias que les habían hecho sumamente sensibles en cuanto a las intenciones castellanas. Durante las primeras décadas del siglo, los virreyes se habían mostrado cada vez más incapaces en la lucha contra los bandidos que durante mucho tiempo habían turbado la paz en la montañosa región fronteriza y que últimamente habían llegado en sus correrías a las mismas puertas de Barcelona. El gobierno del duque de Lerma había demostrado una falta de interés casi total por el mantenimiento del orden público en el Principado, tanto que durante el virreinato del débil marqués de Almazán, de 1611 al 15, pareció por un momento que Cataluña sucumbía a la anarquía total. La situación fue salvada por la llegada en 1616 de un nuevo y decidido virrey, el duque de Alburquerque. Pero este y su sucesor, el duque de Alcalá, solo restablecieron el orden al precio de contravertir las constituciones catalanas. Fue suprimido el bandolerismo en su forma más aguda, pero con este mismo las susceptibilidades nacionales habían quedado gravemente heridas. Cuando Alcalá dejó su cargo, en 1622, se había enajenado a todos los sectores de la comunidad, incluidos los municipios aliados naturales de la administración virreinal, en su lucha contra el desorden impuesto por la aristocracia, y ello debido a su actitud despectiva para con todo lo catalán y por su menosprecio de las leyes y privilegios del Principado. Los catalanes vieron en los proyectos del conde duque una etapa más de la ya antigua conspiración castellana para abolir sus fueros, y su comportamiento se fue haciendo cada vez más renuente a medida que las cortes continuaban. En un momento en que la recesión comercial en el Mediterráneo había minado el crédito y la confianza de los comerciantes, no se sintieron tentados por el plan de Olivares para el establecimiento de compañías comerciales, incluida la Compañía de Levante, que tendría su central en Barcelona. Hicieron oídos de mercader a la súplica que hizo Olivares para una generosa cooperación en las aventuras militares de la monarquía. La primera preocupación de los catalanes era obtener satisfacción de los agravios antiguos y seguridades para el futuro, y los rumores de que el objetivo último de Olivares era el establecimiento de una monarquía con un rey, una ley y una moneda no hicieron más que confirmar su decisión de resistir. Además, Olivares tenía demasiada prisa y cometió el error de violentar el ritmo de una asamblea cuyos procedimientos la convertían, en el mejor de los casos, en un organismo extraordinariamente lento. En consecuencia, las obstrucciones se sucedieron hasta que el conde duque decidió que cualquier nuevo intento de arrancar un subsidio estaba por el momento condenado al fracaso. El 4 de mayo, antes de que los catalanes pudiesen comprender lo que estaba ocurriendo, el rey y su séquito salieron de Barcelona, dejando a las Cortes aún en sesión.
Al llegar a Madrid, Olivares se mostró satisfecho de los resultados de la visita del rey a la corona de Aragón. Había conseguido de los valencianos un subsidio de 1.080.000 ducados que el rey consideraba suficiente para mantener a 1.000 hombres de infantería durante 15 años. Los aragoneses, por su parte, habían concedido el doble de esta suma. Esto significaba que por primera vez desde el final del reinado de Carlos V, Aragón y Valencia contribuirían de un modo regular a las finanzas de la corona. En cambio, ambos estados se habían negado en redondo a permitir el reclutamiento de tropas para servir en el extranjero, de modo que los planes de Olivares para conseguir una cooperación militar entre las provincias habían fracasado, y Cataluña, el más rico de los 3 estados, no había concedido ni hombres ni dinero. Sin desanimarse por estos contratiempos, el conde duque promulgó en Castilla el 25 de julio de 1626 un decreto que proclamaba la inauguración oficial de la Unión de Armas. En él se explicaba que el rey había realizado un duro viaje por la corona de Aragón con el fin de conseguir ayuda para Castilla y que como adelanto de los muchos beneficios que ello reportaría, la propia corona pagaría de sus propios ingresos 1/3 de la contribución de Castilla. El 8 de mayo, 2 meses antes de la promulgación de este decreto, el gobierno había suprimido toda nueva acuñación de vellón, acción que llegaba con cierto retraso por cuanto en un país inundado de moneda de vellón, el valor de la plata con relación al vellón había alcanzado ya el 50%. Estas dos medidas, la inauguración de la Unión de Armas y la supresión de la acuñación de vellón, parecían simbolizar el cumplimiento de la primera etapa del programa de reformas del conde duque y dar esperanzas de ayuda para Castilla y para la restauración de la economía castellana. Fueron seguidas el 31 de enero de 1627, 20 años después de la bancarrota del duque de Lerma, por una suspensión de pagos a los banqueros. Olivares confiaba en acabar de este modo con la excesiva dependencia por parte de la corona de un reducido grupo de financieros italianos, acción para la que los tiempos parecían propicios, pues había hallado un grupo de hombres de negocios portugueses capaces de y dispuestos a hacerse cargo de alguno de los asientos de la corona a un interés más bajo. Al llevarse a cabo con éxito estas medidas, el rey pudo anunciar al Consejo de Estado, en 1627, una larga lista de éxitos conseguidos por su equipo ministerial durante los primeros 6 años del reinado. Victorias en el exterior, reformas en el interior y un espectacular cambio hacia mejores perspectivas en la suerte de la monarquía. Si muchas de estas realizaciones eran ilusorias y algunos de los más acariciados proyectos de Olivares habían quedado frustrados, no se reveló a nadie. A los ojos del conde duque, por lo menos, el programa de reformas se acercaba lentamente a su objetivo y bajo su dirección, la organización de la monarquía quedaría transformada.